Sábado por la mañana, 8:23. Todo comenzó con una petición inocente de mi esposa, Camila. Mi Mac se ha dañado al actualizar la partición de Bootcamp. ¿Puedes revisarlo, mi amor? Voy a correr un rato. Asentí, sin sospechar nada. Tras 8 años de matrimonio, arreglar pequeños desperfectos era mi especialidad. Tuberías con fugas, bisagras que crujían y, por supuesto, los problemas técnicos de su portátil. Pero no sabía que, esa vez, no estaba a punto de arreglar un sistema operativo. Estaba a punto de abrir la herida de mi matrimonio. Nunca fui un hombre entrometido. Jamás revisé su móvil ni sus correos. Le respetaba su espacio y confiaba en ella. Pero mientras el ordenador se reiniciaba tras aplicar varias correcciones, una notificación emergió en la esquina derecha de la pantalla. Un ping suave. Outlook. Asunto. Estrategia final de divorcio. Documentos adjuntos. Me congelé. El cursor flotaba sobre el mensaje. Pude haberlo cerrado. Pude haber fingido que nunca lo vi. Pero hay momentos en la vida en los que sabes que un solo clic puede cambiarlo todo. Y aún así, cliqué. Remitente. Mariana Robles, abogada. El cuerpo del mensaje decía: Camila, he recibido los extractos bancarios. El total acumulado es de $156,000 transferidos de manera discreta en 6 años. Los traspasos semanales de $500 desde la cuenta conjunta hacia la cuenta privada en Banorte están bien ocultos. Ejecutaremos la retirada el 15 de mayo, tal como planeamos. Legalmente todo parece impecable. Debajo, el correo de respuesta de Camila. Cada palabra era un puñal. He transferido $500 por semana desde la cuenta conjunta, alimentada por la herencia de su abuelo, a una cuenta secreta en Banorte. Nadie lo sabe. 6 años. $146,000. Más que suficiente para comenzar una nueva vida. Libre de ese fracasado patético. Fracasado patético. Así me llamaba la mujer con la que compartí cama durante casi una década. La misma a la que preparaba café todas las mañanas. La que administraba las finanzas porque se le daba mejor. Todo ese dinero proveniente de la herencia que mi abuelo, don Ernesto, me dejó con tanto sacrificio. No supe cuánto tiempo permanecí inmóvil frente a la pantalla. Tenía las manos heladas, la garganta seca. Descargué los archivos adjuntos, extractos bancarios con fechas, cantidades y movimientos. Todo encajaba. Cada martes, día en que yo tenía reuniones largas en la empresa, Camila transfería el dinero. Robos pequeños, constantes, quirúrgicos. Camila regresó de correr. Tenía gotas de sudor en la frente, una sonrisa radiante en los labios. Me besó la mejilla y agradeció que arreglara el ordenador. Ya está funcionando. Eres un genio, dijo. ¿Te preparo unas tostadas con aguacate? Suena bien, respondí, con voz extrañamente tranquila. Desde ese momento, empecé a vivir como 2 hombres en uno solo. El esposo atento, amable, que compartía cenas, cafés y series con su mujer, y el hombre traicionado, que comenzaba a planear, meticulosamente, la caída de la mujer que había vaciado su vida con una sonrisa. Capturé pantallas. Las envié a mi correo privado. Guardé los extractos en mi disco externo. Marqué el correo como no leído. Reinicié el ordenador como si nada hubiera ocurrido. Al día siguiente, busqué mis propios extractos bancarios. Todo coincidía. Camila había robado $136,000. Cada centavo proveniente de la herencia de don Ernesto, el abuelo que trabajó hasta los 72 años y que jamás compró nada caro, excepto una radio Zenith que cuidaba como un tesoro. No lloré, no grité, no rompí nada. Solo bebí el café que Camila me sirvió y empecé a planear. Llamé a Julián, mi mejor amigo desde la universidad. Me escuchó en silencio. Luego dijo: Fénix, quemamos todo y renacemos. Y así comenzó todo. Los días siguientes transcurrieron como una coreografía ensayada 1000 veces. Camila seguía siendo la esposa atenta, sonriente, encantadora con todos, mientras yo me convertía en un fantasma observador dentro de mi propia casa. Nada en mi comportamiento debía despertar sospechas. Cada palabra, cada gesto, estaba medido al milímetro. Por dentro, era un campo minado de emociones. Por fuera, era el mismo marido de siempre. Y esa era la primera fase de mi estrategia. El lunes, abrí una cuenta nueva en una cooperativa de ahorro local, alejada del banco donde teníamos nuestras finanzas familiares.
No transferí todo de golpe, claro. Eso sería demasiado evidente. Moví $250.000 al mediodía, justo cuando Camila estaba en su sesión de pilates, según su calendario compartido. El resto quedaría en la cuenta conjunta por un tiempo más, para mantener la ilusión de normalidad. Después, compré un disco duro externo. Comencé a archivar todo: los correos electrónicos, capturas de pantalla, grabaciones de audio que registré cuando respondí a llamadas sospechosas de Camila, incluso imágenes de los movimientos de su cuenta secreta en Banorte. Lo guardé todo en 3 lugares distintos: un USB cifrado que escondí en el doble fondo de una caja de herramientas, una carpeta protegida en la nube con autenticación en 2 pasos, y un disco duro que deposité en la caja fuerte de la empresa de Julián. Nada quedaba al azar. Por la noche, mientras veíamos una serie en la televisión, Camila se recostó sobre mi hombro. Me pidió palomitas, rió con los chistes del programa, me ofreció un sorbo de su té de manzanilla con miel. Yo le devolví cada gesto con la misma calidez de siempre. Sabía que cada acto cotidiano era una máscara cuidadosamente colocada sobre una realidad que ella jamás imaginaría. El miércoles, visité un pequeño despacho legal en el centro histórico de la ciudad. La encontré en Reddit, licenciada Lourdes Zamora, especialista en divorcios con enfoque en defensa patrimonial. Más de 20 años de experiencia. Había defendido a empresarios y mujeres víctimas de estafas. Cuando le presenté mi carpeta con documentos, apenas necesitó unos minutos para entenderlo todo. «Esto es fraude financiero y apropiación indebida de bienes familiares», dijo con voz firme. «Pero si de verdad quieres que esto termine sin guerra, necesitarás precisión quirúrgica». Asentí. No quería venganza, quería justicia. Y sobre todo, quería terminar con dignidad. El viernes por la tarde, visité un pequeño departamento en la colonia Roma Norte. Modesto, silencioso, bien iluminado. Lo renté por 6 meses, con contrato bajo el nombre de una sociedad que Julián me ayudó a constituir. Fue ahí donde moví discretamente algunos objetos de valor sentimental: fotografías antiguas, cartas de mi abuelo y el viejo radio Zenith que él tanto amaba. No sabía si volvería a la casa. No sabía si quería hacerlo. Camila, mientras tanto, seguía con sus rituales. Salía temprano, decía que tenía juntas, clases de yoga, cenas de networking. Yo asentía, la despedía con un beso en la mejilla y la observaba marcharse. Con el GPS que instalé en su móvil, gracias a una aplicación aparentemente inocente de control de salud, podía ver cada paso que daba. El lunes anterior había visitado un edificio nuevo en Lomas de Chapultepec. Lo reconocí. Era el complejo residencial que su madre mencionó sin querer durante una comida familiar. Camila encontró un lugar divino, con ventanales de piso a techo. La tensión en mí aumentaba conforme se acercaba la fecha. 15 de mayo. Sabía que era el día clave. A las 8 de la noche, como cada segundo viernes del mes, yo tendría mi partida de dominó con los amigos de la universidad, y ella aprovecharía mi ausencia para marcharse con todo preparado. O eso creía. Durante esas semanas, perfeccioné cada paso. Me aseguré de que todos los activos estuvieran protegidos legalmente. Blindé mi acceso a cuentas bancarias. Eliminé su firma de autorizaciones y pedí a la abogada que preparara una orden preventiva de conciliación con cláusulas que prohibieran el retiro de fondos sin mi consentimiento. El día 14, una noche antes del gran día, apenas dormí. Me senté en la cocina hasta pasada la medianoche. Observé la silueta de Camila dormida desde el pasillo, preguntándome en qué momento todo se torció. No quedaba amor, solo un eco lejano de algo que fue real. Amaneció. 15 de mayo. El sol salió tímido entre las cortinas. A las 7:15, Camila bajó en bata de seda blanca, con el cabello suelto. Me saludó con una sonrisa y me preguntó si quería pan dulce con chocolate caliente. «Hoy solo quiero café, gracias», respondí. Ella no notó mi tono. Solo asintió y puso la cafetera a funcionar. El aroma llenó la cocina. Yo observaba cómo giraba la cuchara en su taza, ajeno a lo que estaba por venir. A las 8:03 salió con su bolso y sus gafas de sol. Según su móvil, fue directamente al departamento de Lomas. Tenía pensado regresar por la tarde para recoger lo poco que le quedaba. Pero esta vez, yo no fui a jugar dominó. Me quedé, esperando. La casa estaba en silencio. Era un silencio denso, eléctrico, que vibraba en el aire como si las paredes supieran lo que estaba por suceder.
Me senté en la cocina, el mismo lugar donde había empezado todo. Encima de la mesa coloqué una carpeta color ámbar, gruesa, perfectamente ordenada. Correos impresos, extractos bancarios, capturas de pantalla, pruebas de los retiros semanales, el contrato del nuevo departamento de Camila y una copia del documento de divorcio, con todos los anexos preparados por la licenciada Zamora. El reloj marcaba las 4:03 de la tarde cuando escuché la cerradura girar. Camila entró con 2 bolsas de supermercado en una mano y un vaso de café de cadena internacional en la otra. Vestía informal, su cabello recogido en una coleta alta, y tenía esa expresión relajada de quien cree tener el control absoluto del tablero. Me vio sentado en la cocina y se detuvo en seco. Por un segundo, la expresión de su rostro fue un parpadeo entre sorpresa y alarma antes de volver a adoptar una mueca neutra. ¿Tan temprano, amor? ¿No era hoy tu partida de dominó?, dijo, fingiendo una voz ligera mientras dejaba las bolsas sobre la encimera. La cancelaron a último minuto, respondí sin emoción. Así que pensé en pasar la tarde aquí. Ella asintió lentamente, como si buscara algún indicio de amenaza en mis palabras. Se giró hacia la cafetera, pero sus ojos se clavaron en la carpeta sobre la mesa. Sus dedos temblaron un segundo antes de recuperarse. ¿Qué es eso?, preguntó, forzando una sonrisa. Algo que necesitas leer, dije. Empujé la carpeta hacia ella sin apartar la vista. Camila la abrió con torpeza. Lo primero que vio fue su propio correo electrónico impreso, con el asunto: estrategia final de divorcio. Su cara se desfiguró. Pasó la hoja y vio las transferencias, los movimientos de Banorte, los mensajes con Mariana Robles. Su cuerpo pareció encogerse. «Puedo explicarlo». «Explícalo entonces», le dije. Pero mi tono no era una invitación, era una sentencia. Y ella lo supo. Se sentó lentamente. Por primera vez en años, la vi sin máscara, sin el velo de seguridad que la envolvía. Era solo una mujer acorralada por sus propios actos. No era lo que pensabas. Yo solo quería protegerme. Tú siempre fuiste tan pasivo, tan confiado. Pensé que si alguna vez las cosas iban mal, necesitaba tener algo mío, algo seguro. ¿Y para eso necesitabas robar? ¿Necesitabas mentir? ¿Llamarme fracasado a mis espaldas mientras usabas la herencia de mi abuelo para escapar? Ella no respondió. Su labio inferior temblaba. Quiso hablar, pero lo único que salió fueron lágrimas. ¿Clifford existe?, pregunté de pronto. Su rostro se tensó. Esa mueca de sorpresa la delató antes de que pudiera negar nada. No importa, continué. Lo importante es que ya no puedes hacer más daño. He protegido todo. El dinero, los activos, incluso mi nombre. Tu plan está muerto. Camila rompió a llorar, esta vez sin contención. Se cubrió la cara con las manos, como si pudiera esconderse de la magnitud de lo que había hecho. No voy a demandarte, le dije. No voy a arrastrarte por los tribunales. Pero sí voy a exigirte que salgas de esta casa en 10 días. No me interesa el escándalo, me interesa cerrar este capítulo. Ella me miró como si no pudiera creer lo que escuchaba, como si hubiera esperado una explosión y en su lugar recibiera el juicio helado de alguien que ya no siente nada. Porque eso era yo en ese momento, un hombre vacío, pero firme. Y no intentes hacerte la víctima, añadí. Porque todo, absolutamente todo, está documentado. Desde los correos hasta las localizaciones GPS. Me levanté. Le dejé la carpeta frente a ella. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. En ese instante, entendí que no habría justicia perfecta. No habría reparación total. Pero sí habría libertad. Camila no dijo nada. Solo quedó ahí, llorando en la silla, como si el peso de 6 años de mentiras se le hubiese desplomado encima. Esa noche, dormí por primera vez en el pequeño apartamento de Roma Norte. No llevé muchas cosas, solo lo esencial, pero dormí, con la mente limpia, sin miedo, sin rabia, y con la certeza de que el fuego que ella encendió no me destruiría, solo me forjaría de nuevo. El sol de la mañana entraba por la ventana del pequeño apartamento en Roma Norte. No había cortinas aún, y los rayos dorados se proyectaban en la pared desnuda como si fueran señales de un nuevo comienzo. El colchón en el suelo, una silla plegable y una cafetera eléctrica eran mis únicas pertenencias visibles. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que lo que tenía era mío, sin mentiras, sin máscaras, sin traiciones. Me levanté con el cuerpo adolorido,
no por el suelo duro, sino por la tensión acumulada de las últimas semanas. Preparé café en silencio. Usé la taza de cerámica que tomé de la casa antes de irme, la que decía «Mejor abuelo del mundo». Don Ernesto me la regaló un diciembre, años antes de morir. Ella nunca entendió por qué yo la conservaba con tanto cuidado. Ahora, esa taza era mi ancla, una forma de no olvidar quién soy. Durante los siguientes días, me dediqué a reconstruirme desde los cimientos. Ordené mis documentos, notifiqué oficialmente el cambio de domicilio, cancelé las tarjetas compartidas y actualicé todas mis contraseñas. También firmé con la abogada Zamora la solicitud formal de divorcio unilateral. Ella se encargaría de todo el proceso. No tenía intención de volver a ver a Camila en una sala judicial. Para mí, el juicio ya se había hecho. En la cocina, frente a la carpeta de la verdad. En las noches, caminaba por el vecindario. A veces pasaba por el Parque España, con sus árboles viejos y bancas de hierro donde las parejas se susurraban secretos. Me sentaba ahí solo, observando, respirando. El mundo seguía girando, y eso era lo que más me impactaba, que pese a todo, la vida no se detenía. El día 10 llegó antes de lo que imaginaba. No regresé a la casa, no necesitaba ver su rostro. Solo pedí a un cerrajero cambiar la cerradura, 1 hora después de que ella saliera con las últimas cajas. Julián me confirmó que no hubo drama. Ella se fue sola, en silencio, como si al final hubiera entendido que no había nada más que pelear. Un domingo por la tarde, mientras organizaba una estantería improvisada con libros viejos y recuerdos, encontré un sobre blanco en el fondo de una caja. Estaba dirigido a mí, con la letra de Camila. Lo abrí con manos tranquilas. Decía, lo sé, lo destruí todo. No sé cómo pedir perdón por algo que fui planeando tanto tiempo. No lo hice porque no te quisiera, sino porque dejé de quererme a mí misma contigo. No supe cómo decírtelo, así que hice lo peor, ocultarlo. Espero que encuentres paz y libertad, porque si alguien la merece, eres tú. Perdón. No lloré. No me enfurecí. Simplemente cerré el sobre, lo guardé en el fondo de un cajón y seguí acomodando los libros. A veces el perdón no viene con palabras, viene con decisiones. Y yo había decidido no vivir con odio. Las semanas se convirtieron en meses. Retomé la lectura, algo que había abandonado hacía años. Me reencontré con viejos amigos. Empecé terapia. No por debilidad, sino por respeto a mí mismo. Porque uno no atraviesa un incendio sin cuidar las quemaduras. Una noche, mientras cenaba en una fonda cercana, el dueño, don Gregorio, me preguntó si sabía trabajar con madera. Me ofreció ayudarlo a restaurar unas mesas antiguas. Acepté, sin pensarlo. Y ahí, entre lijas y barniz, redescubrí algo que no sabía que extrañaba. El trabajo hecho con las manos. Algo tangible, algo honesto. Empecé a levantar encargos por cuenta propia. Reparaciones pequeñas, restauraciones, incluso diseños personalizados. En pocas semanas tenía una clientela modesta pero fiel. Cada mueble que tocaba era una forma de reconstruirme. Cada astilla me recordaba que seguir dolía, pero también significaba estar vivo. Una tarde, mientras entregaba una repisa a una clienta en Coyoacán, me dijo, tiene algo especial en sus manos, como si hubiera pasado por algo muy duro, pero aún así supiera cómo hacer que las cosas se vean hermosas. Le sonreí. No dije nada, pero esa frase se me quedó clavada como una insignia. Camila no volvió a escribirme, y yo tampoco la busqué. Supe por terceros que vivía en el departamento de Lomas, que había cambiado de número, y que trabajaba desde casa como consultora financiera. Clifford, aparentemente, nunca se mudó con ella. Tal vez fue una fantasía, tal vez no, pero eso ya no era mi historia. Hoy, al mirar la repisa donde descansa la radio Zenith de mi abuelo, siento algo distinto. No tristeza, no rencor, sino una gratitud extraña. Porque a veces, para recordar quién eres, necesitas que alguien te traicione de la manera más devastadora. Para renacer, primero hay que morir un poco. Y yo renací, no como esposo, no como víctima, sino como hombre libre. Pasaron exactamente 101 días desde que salí por última vez de aquella casa donde dejé atrás no solo una relación, sino también una versión antigua de mí mismo. El apartamento en Roma Norte se había transformado lentamente en un reflejo de lo que me estaba convirtiendo. Un espacio sobrio, funcional,
pero con pequeños detalles que hablaban de vida. Una lámpara de pie que encontré en un mercado de pulgas. Una alfombra tejida a mano que restauré yo mismo. Fotografías de mi abuelo, de don Gregorio sonriendo con su mandil lleno de aserrín, y de Julián alzando una copa con esa media sonrisa de siempre. Esa mañana desperté sin alarma. El cuerpo ya no me pedía vigilancia constante. Ya no escaneaba los silencios buscando mentiras. Tomé mi taza de café, ahora acompañada por una galleta de avena que aprendí a hornear en las noches de insomnio. Puse música, una vieja playlist de jazz instrumental, y abrí el cuaderno donde anotaba ideas para nuevos diseños. Era un ritual, uno de los tantos que fui construyendo desde cero. A las 10 fui al taller. Ya no era solo un rincón prestado por don Gregorio. Con su ayuda, y algo del dinero recuperado, acondicionamos una bodega antigua que ahora era mía. La llamé Renacer. El nombre surgió sin planearlo, en una conversación casual con un cliente que, al ver una mesa restaurada, exclamó: «Esto parece haber vuelto a la vida». Y sí, así me sentía yo también. Esa semana recibí un encargo especial, una biblioteca empotrada para una mujer que se acababa de mudar a la ciudad. Se llamaba Alejandra. Era editora de libros y tenía una mirada directa, sin adornos, pero no por ello fría. Me explicó lo que buscaba con una mezcla de precisión técnica y entusiasmo casi infantil. Durante los días que trabajé en su encargo, intercambiamos más que medidas y acabados. Hablamos de libros, de música, de los lugares donde se come el mejor mole en la ciudad. Ella no preguntó por mi pasado, y yo tampoco sentí la necesidad de contarle. En su presencia no tenía que justificar nada. Éramos dos adultos que se cruzaban en un momento de calma, cada uno con su historia a cuestas, sin prisa por desenterrarla. La entrega fue un sábado. Alejandra me ofreció un café de olla que olía a canela y clavo. Me invitó a quedarme un rato. Lo hice. Hablamos por horas. No hubo tensión ni expectativas. Solo el tipo de conversación que te hace olvidar el reloj. Cuando me despedí, ella me dijo: «Se nota que eres alguien que ha aprendido a estar en paz consigo mismo. No sé qué fue lo que atravesaste, pero se nota que sobreviviste con dignidad». Caminé de regreso al taller con esa frase flotando en el pecho. No era una declaración, no era un halago, era una observación sincera. Y fue ahí cuando me di cuenta. Ya no vivía desde la herida, vivía desde la elección. La vida no se detuvo cuando Camila se fue, ni cuando me quedé solo, ni cuando firmé el divorcio. La vida solo cambió de forma, y en esa nueva forma había espacio para mí, para mi voz, para mi paz. Esa noche, al cerrar el taller, pasé la mano por una mesa recién terminada. Era de roble. Tenía vetas profundas y cicatrices naturales que no intenté ocultar. Solo las pulí, las abracé con barniz y las dejé visibles, como una firma, como un símbolo, porque no hay belleza más honesta que la de algo o alguien que ha sido roto y luego restaurado con amor. El lunes siguiente amaneció con una brisa fresca que se colaba entre los edificios de Roma Norte. A pesar de que el sol apenas despuntaba, había un murmullo en las calles, como si la ciudad también estuviera despertando con nuevos ánimos. Bajé al taller más temprano de lo habitual. Quería aprovechar la luz suave de la mañana para terminar una pieza especial. Una silla de lectura con curvas suaves y respaldo inclinado, pensada para ese rincón donde uno se sienta a pensar en silencio. Mientras lijaba los bordes con movimientos rítmicos, mi mente volvió, casi sin querer, a Alejandra. Había algo en su forma de mirar el mundo que me resonaba. No era solo su voz pausada, ni su amor por los libros. Era su manera de habitar el presente, sin urgencias, como si entendiera que todo lo importante llega, pero nunca a la fuerza. Por la tarde, al cerrar el taller, me encontré con un mensaje de ella. Hoy leí una frase y pensé en ti. Quien ha conocido el abismo sabe valorar el suelo firme. ¿Tienes planes para cenar esta semana? No respondí de inmediato. Sonreí. Caminé hacia el parque, como cada atardecer, y me senté bajo el árbol más grande junto al estanque. Observé a los niños jugar, a los perros corretear libres, a los ancianos compartiendo pan dulce. La vida estaba ahí, latiendo con calma. Tomé el teléfono y escribí: «Me encantaría cenar contigo. El jueves. Yo cocino». Esa noche volví al apartamento y revisé una vieja libreta de recetas de mi madre. Elegí una sencilla pero llena de sabor.
enchiladas de mole poblano con arroz al cilantro. No era chef, pero cocinar para alguien con intención era, de algún modo, una forma de contar mi historia. El jueves llegó como llegan las cosas buenas, sin alarde. Alejandra tocó el timbre puntual, con una botella de vino en la mano y una sonrisa abierta. Vestía con sencillez, pero con una elegancia que venía desde dentro. Mientras servía los platos, me observó en silencio unos segundos. «Este lugar tiene tu esencia», dijo. «No es grande ni ostentoso, pero se nota que cada cosa está aquí por una razón». «Como tú», respondí sin pensar. Se rió, no con timidez, sino con sorpresa genuina. Y entonces lo supe. No necesitaba olvidar el pasado para seguir adelante. Solo necesitaba hacer espacio suficiente en mí para que lo nuevo pudiera entrar. La noche fluyó entre anécdotas, risas y silencios cómodos. Hablamos de nuestras infancias, de las decisiones que nos habían llevado hasta aquí, de lo que nos daba miedo y de lo que aún nos daba esperanza. Nadie intentó impresionar al otro. Solo nos dejamos ser. Cuando se fue, no hubo promesas ni planes apresurados. Solo un abrazo largo en la puerta y una frase de ella que aún guardo con cuidado. «Gracias por abrir tu casa. Y por abrirte tú». Después de cerrar la puerta no me sentí solo. Me sentí acompañado por algo más grande. La certeza de que el dolor había valido la pena si me había traído hasta aquí. A esta versión de mí mismo. A esta paz sin dramatismos. A esta vida que, aunque imperfecta, era profundamente mía. En el taller, la silla de lectura ya estaba lista. La coloqué junto a la ventana, con vista a los tejados rojizos y a las bugambilias que colgaban desde el edificio de enfrente. Me senté con una taza de café en las manos y entendí que no necesitaba más que esto. No todos los incendios destruyen. Algunos, simplemente, limpian el terreno para que algo nuevo pueda crecer. El domingo siguiente amaneció con un cielo despejado y un silencio limpio que solo se encuentra en ciertas mañanas de ciudad, cuando todo parece estar en pausa. Me tomé el café junto a la ventana, mirando cómo las primeras luces encendían las fachadas de los edificios vecinos. Ese día tenía planeado algo diferente. Alejandra me había invitado a conocer su editorial, una pequeña oficina en el piso superior de una librería en la colonia Condesa. Al llegar, me recibió con un beso en la mejilla y una expresión serena. «Hoy no vengo a editar nada», dijo. «Quiero mostrarte lo que he construido, lo que me salvó cuando pensé que ya no había vuelta atrás». La editorial era cálida y caótica, con libros apilados en torres que rozaban el techo, afiches antiguos de ferias literarias y una máquina de escribir que parecía aún latir bajo el polvo. Me mostró algunos de los títulos que habían publicado. Voces nuevas, poetas marginales, relatos de mujeres que escribían desde heridas abiertas. Había una dignidad sutil en todo aquello, una fuerza invisible que me atravesó. «Todos estos textos», dijo mientras acariciaba el lomo de uno, «nacieron del dolor. Pero no se quedaron ahí. Son la prueba de que se puede transformar el daño en algo que ilumine». No supe qué decir. Solo asentí, profundamente conmovido. Más tarde, caminamos por las calles empedradas de la zona. Entramos a una cafetería pequeña donde servían pan de elote tibio con nata fresca. Alejandra pidió 2 porciones y café negro. Mientras comíamos, se atrevió a preguntarlo. «¿La has visto desde entonces?» Sabía que se refería a Camila. La pregunta no venía desde los celos ni la curiosidad morbosa. Era una pregunta honesta, casi compasiva. «No», respondí. «Y no sé si quiero. A veces me pregunto qué haría si me la encontrara por la calle, si me temblarían las manos o si podría sostenerle la mirada. Pero la verdad es que ya no pienso en ella todos los días, solo de vez en cuando, como un eco». Alejandra no dijo nada. Solo tomó mi mano sobre la mesa, no para consolarme, sino para estar conmigo. Pasamos el resto del día leyendo fragmentos de libros en voz alta en su estudio. Su voz tenía una cadencia que transformaba cualquier palabra escrita en algo vivo. Cada tanto, cruzábamos miradas y nos sonreíamos con complicidad. Había algo profundamente reparador en compartir el silencio con alguien que ya no espera que lo llenes todo. Esa noche, al regresar al taller, me senté en la silla de lectura y abrí un cuaderno en blanco. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía escribir de nuevo. No sobre traición, ni siquiera sobre redención, sino sobre transformación. Escribí una sola frase.
A veces el acto más valiente no es volver a confiar en otros, sino volver a confiar en uno mismo. Y mientras la tinta se secaba, supe que ese cuaderno, como mi nueva vida, apenas comenzaba. Fue un miércoles cualquiera. Nada indicaba que el pasado estaba por cruzarse en mi camino. Salí del taller al mediodía para hacer unas compras en el mercado. Necesitaba madera para un nuevo encargo y algunas verduras para la cena. Caminaba por la acera, distraído, cuando la vi. Estaba parada frente a un aparador, con el cabello recogido en un moño bajo, gafas oscuras y ese abrigo gris que conocía demasiado bien. Camila. Por un instante, todo se ralentizó. No porque la amara aún, sino porque mi cuerpo la recordaba antes que mi mente. La tensión en la espalda, el gesto automático de contener la respiración. Fue un reflejo condicionado, como el eco de un incendio antiguo. Ella giró ligeramente la cabeza, como si algo la hubiera rozado, y me vio. Nuestras miradas se cruzaron. No hubo drama. No hubo lágrimas. Solo un reconocimiento silencioso entre dos personas que alguna vez compartieron una vida entera. Me saludó con un gesto leve, casi imperceptible. Y yo, tras un segundo de duda, le devolví el gesto. Luego ambos seguimos caminando en direcciones opuestas, sin decir una palabra. Minutos después, ya en la fila de la ferretería, sentí que el corazón me latía más tranquilo. No porque hubiera sido fácil, sino porque entendí que ya no me dolía. Lo que me unía a Camila no era amor ni odio. Era un capítulo cerrado. Y ese cruce, silencioso y breve, fue su punto final. Esa noche, cené con Alejandra. Cociné pasta fresca con salsa de jitomate rostizado y pan artesanal que ella misma trajo de una panadería de su barrio. Le conté lo sucedido, no para buscar una reacción, sino porque sentí que podía compartirlo sin miedo. ¿Y cómo te sentiste?, preguntó ella, mientras servía más vino. Libre, respondí, como si hubiera estado esperando ese momento sin saberlo. Y ahora que llegó, se fue sin dejar rastro. Alejandra asintió. A veces, la libertad no llega con fuegos artificiales, llega en silencio, como el cierre suave de una puerta que ya no necesitas abrir. Brindamos sin palabras, solo con una mirada que decía más que cualquier promesa. Esa noche dormí profundamente. Soñé con mi abuelo. Me hablaba mientras caminábamos entre árboles altos, y aunque no recordaba sus palabras al despertar, sentía su presencia firme como siempre. Era como si me dijera, ya está, ya puedes seguir adelante sin miedo. A la mañana siguiente, al abrir el taller, lo primero que hice fue tallar una pequeña inscripción en un pedazo de madera. 3 palabras. Ya fue suficiente. La coloqué sobre la entrada, no como advertencia, sino como recordatorio. Para mí, para los días difíciles, para los momentos en que el pasado intente volver disfrazado de nostalgia, porque ahora sé quién soy, y, más importante aún, sé quién ya no quiero ser. Pasaron semanas sin sobresaltos. Las mañanas se parecían entre sí. Café fuerte, luz suave entrando por la ventana del taller, el olor a madera recién cortada mezclado con la música instrumental que sonaba desde una vieja bocina de escritorio. Era una rutina sencilla, pero no vacía. Cada día tenía un propósito, por pequeño que fuera, y eso bastaba. Alejandra comenzó a visitar el taller con más frecuencia. A veces pasaba con algún libro recién editado para mostrarme, otras veces simplemente para compartir el almuerzo. No hablábamos de lo que estábamos construyendo entre nosotros. No había etiquetas, ni planes, solo una compañía suave, sin exigencias. Una tarde de lluvia, mientras lijaba el borde de una mesa encargada por una pareja joven que se mudaba juntos por primera vez, Alejandra se sentó en el suelo con una taza de té. Me miró durante un rato en silencio y luego dijo, ¿te has dado cuenta de que llevas más de 3 meses sin mirar hacia atrás? Me detuve. La lluvia golpeaba el techo del taller como una canción que ya conocía. No respondí enseguida. Solo me senté a su lado y le tomé la mano. Sí, dije al fin. Y no lo había notado. Tal vez porque, por primera vez, no siento que haya algo allá atrás que necesite volver a buscar. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. No necesitábamos más palabras. En ese momento, entendí que la sanación no siempre llega con grandes epifanías. A veces se manifiesta en la capacidad de simplemente estar presente, sin sobresaltos, sin preguntas urgentes. Días después, Julián vino a visitarme al taller.
Traía una cerveza artesanal en la mano y el mismo humor sarcástico de siempre. ¿Quién diría que ibas a sobrevivir como protagonista de tu propia telenovela? Bromeó. Le sonreí. Lo que no te mata, te enseña a trabajar la madera. Brindamos por la resistencia, por las heridas que cerraron, por los que nos ayudaron a no rendirnos cuando no teníamos fuerza ni para levantarnos. Esa noche, caminé con Alejandra hasta su edificio. En la puerta, antes de despedirnos, ella me preguntó, ¿crees que uno puede empezar una nueva vida más de una vez? La miré a los ojos. No creo. Estoy seguro. Ella sonrió, y esa sonrisa me acompañó hasta que me quedé dormido, abrazado por un silencio que ya no era el eco de una pérdida, sino la certeza de un hogar. El pasado había quedado atrás. El presente ya no era un campo minado. Y el futuro, por fin, se sentía como algo que podía sostener sin miedo. Porque cuando el silencio deja de doler, es ahí donde empieza la verdadera libertad. La invitación llegó una tarde de abril, sin previo aviso. Un pequeño sobre blanco, con mi nombre escrito a mano, y una caligrafía que no reconocí. Era de una galería local, Luz y Oficio, un espacio nuevo que buscaba artesanos para una exposición colectiva. Alguien, no decían quién, había recomendado mi trabajo. Durante años, había creado piezas para otros, para sus casas, sus familias, sus nuevas etapas. Pero nunca pensé que algo mío, algo tan íntimo como un banco hecho a partir de madera recuperada, podría ser considerado arte. Sin embargo, al leer esa invitación, no sentí dudas. Sentí vértigo, sí, pero también una llama pequeña que pedía salir. Pasé los siguientes días trabajando en una pieza especial. No grande, ni llamativa. Una silla, pero no cualquiera. Tenía partes sin lijar completamente, vetas visibles, cicatrices de clavos antiguos. Era, en muchos sentidos, una metáfora de mí mismo, y la llamé Renacido. La noche de la inauguración, el taller quedó en silencio. Me cambié con calma, sin urgencias. Alejandra llegó con un vestido azul oscuro y un brillo en los ojos que no necesitaba explicación. Caminamos juntos a la galería y al entrar sentí una punzada de nervios, pero también orgullo. Renacido estaba ahí, bajo una luz cálida. Gente se acercaba, lo tocaba. Leía la pequeña descripción que escribí a mano. Hecha con madera que una vez fue descartada. Ahora, sostiene. No había más que eso. No hacía falta. Julián apareció poco después, con su estilo desgarbado de siempre. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Dijo mientras me palmeaba el hombro. Que tu historia, la que casi te rompe, es la que ahora te sostiene. Asentí. No necesitaba añadir nada. Más tarde, Alejandra me tomó de la mano y me guió hacia una esquina del salón. Quiero que mi próxima biblioteca tenga una silla como esta. No igual, sino con la misma alma. Le respondí con una sonrisa suave. Entonces será la primera pieza que haga no para resistir, sino para quedarme. Y era verdad. Por primera vez desde que todo comenzó, no sentía que estaba escapando de algo. No huía del dolor, ni de la traición, ni del silencio. Estaba quedándome. En un lugar, en un vínculo, en una vida que elegí construir con las manos y el corazón. Esa noche, al regresar al taller, encendí una luz tenue. Me senté junto a la ventana y dejé la puerta abierta, porque algo en mí sabía que la oscuridad ya no iba a entrar, y que por fin estaba en el lugar donde la luz se queda. Si esta historia te tocó de alguna manera, si alguna vez sentiste que todo a tu alrededor se desmoronaba, pero aún así elegiste reconstruirte, entonces, este es tu espacio. Este canal es para ti. Déjame tu comentario. Quiero leerte. Comparte este video si conoces a alguien que necesita una luz suave en medio del ruido. Y si quieres seguir acompañándome en más historias reales, profundas y llenas de humanidad, no olvides suscribirte y activar la campanita. Porque aquí, cada relato es una invitación a volver a creer en nosotros mismos. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, no todos los incendios destruyen. Algunos simplemente abren espacio para que la luz entre.